Muchachos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su curso de sistemas expertos. En el día de hoy estamos culminando lo que es la unidad número 2, titulada Iniciando sistemas expertos con Prolog. Dentro de esta unidad nos corresponde en este momento tratar el tema 2.4 relacionado con los objetos de datos simples en Prolog, tema que ya hemos visto de manera empírica a través de los ejercicios que hemos realizado, pero ahora vamos a profundizarlo un poco más de manera teórica. Recordemos que el sistema o lenguaje Prolog reconoce el tipo de un objeto en el programa por medio de su forma sintáctica. Esto es posible porque la sintaxis de Prolog especifica diferentes características para cada tipo de datos, por lo que no se requiere la declaración explícita de tipos. Vean que cuando nosotros estábamos trabajando con nuestros ejercicios en modo consola, nunca declaramos ninguna variable, simplemente procedimos a usarlas directamente. Aquí tenemos los principales objetos de datos en Prolog. Por una parte tenemos los de tipo simple, que son los que vamos a profundizar en el día de hoy. Y por otro lado tenemos los de tipo estructurado. No le vamos a dar, digamos que no vamos a trabajar extensamente con ellos, pero al menos sí vamos a definirlos y a explicar de qué tratan. Para posteriormente en otra clase, cuando corresponda, hacer dicha explicación. Entonces vean que aquí tenemos varias categorías dentro de los elementos simples. Dice que las variables se definen escribiendo la primera letra del elemento en mayúsculas o usando el subguión al principio de lo que es la variable. Mientras que los átomos, es decir, cadenas de tipo constante, comienzan con minúsculas. Los valores numéricos solamente deben contener dígitos, el signo más o el signo menos que representan positivo o negativo y el separador decimal. No deben tener ningún otro elemento para considerarse como numéricos. De no ser así, pueden ser considerados entonces como cadenas de texto. Entonces allí tenemos los tres tipos simples de elementos que vamos a estudiar. Fíjense que estos son los principales objetos de datos en Prolog, los simples y los estructurados. Aparte de ello, vamos a estudiar un concepto denominado calce de operaciones fundamentales sobre objetos, el cual corresponde un poco más adelante en el día de hoy. Comencemos entonces nuestra revisión hablando de los átomos. Los átomos no son más que elementos de tipo constante en la forma de cadenas de caracteres. Estos elementos, como pueden ver en cuanto a sus características, comienzan siempre con una letra minúscula y pueden incluir dentro de sí cualquier tipo de letras, números y el carácter guión bajo. No acepta caracteres especiales ni tampoco espacios en blanco. Entonces ya saben que cuando estemos haciendo otras construcciones en Prolog, tal como se les había especificado hasta el momento, no deben colocar caracteres en blanco cuando estamos colocando nuestros átomos, nuestras cadenas simples en Prolog. Por el otra parte, tenemos también cadenas de caracteres especiales, que son aquellas formadas solamente por caracteres especiales que tienen diversos usos dentro de la aplicación. Por el momento nosotros aún no las hemos utilizado y creo que no las vamos a utilizar realmente durante el curso. Finalmente tenemos las cadenas con citación simple. Son aquellas que se encuentran escritas entre comillas. Por ejemplo, hola mundo, Juan José, etc. Estas aceptan cualquier tipo de contenido siempre y cuando esté entrecomillado.
Otra cosa que hay que estar pendiente en cuanto a este tipo de elementos es que dependiendo de la versión de Prolog que estemos utilizando, algunas aceptan comillas simples y otras obligan a que sean comillas dobles. Entonces debemos estar pendientes en cuanto a ese detalle cuando estemos realizando nuestras construcciones. El siguiente elemento que nos toca verificar, revisar, son los elementos de tipo numérico. Fíjense que Prolog trabaja principalmente, como es un lenguaje de programación de tipo simbólico, trabaja principalmente con elementos de tipo cadena. Los números no son su fuerte, no son su orientación principal. Por ello, mayormente acostumbramos a utilizar valores de tipo entero. En cuanto a los valores enteros, ustedes saben que van desde menos 65.000 hasta 65.000 y tanto. Valor exacto no lo quise buscar ni siquiera porque usted es un valor conocido. Allí nos permite utilizar tanto valores positivos como el 12.345 que tienen en pantalla. Nos permite utilizar el 0, que es el valor neutro. Nos permite utilizar también valores negativos. Recuerden que la numeración entera es de tipo discreta, es decir, no acepta decimales. Cuando necesitamos trabajar con decimales, utilizamos valores reales, tales como los que tenemos en pantalla. Por ejemplo, el 3,14, el menos 0,01, el 100.25, etcétera. Igualmente, como se dijo anterior, en el caso anterior, dependiendo del sistema en el que estemos trabajando y la versión de Prolog, el separador decimal puede ser el punto o la coma, aunque por lo general se usa es el punto como separador decimal en este lenguaje. Luego de allí, continuando con los elementos simples, tenemos lo que son las cadenas de caracteres. Vean que los variables tipo cadena de caracteres, vean que se reconocen porque comienzan siempre con una letra mayúscula o con guión bajo. Allí tenemos algunos ejemplos de variables, por ejemplo, X en mayúscula, resultado con la R mayúscula y el resto en minúscula, guión bajo X, guión bajo 12. Todas estas son elementos simples, objetos simples de Prolog de tipo variables. Inclusive, cuando necesitemos colocar una variable auxiliar que solo aparezca una vez en alguna cláusula y no queremos estar inventando nombres, podemos utilizar la variable anónima, que es simplemente un guión bajo sin ningún otro carácter que le acompañe. Esta variable anónima, que sirve como auxiliar, nos permite resolver muchos casos que se nos presentan. Por ejemplo, si tenemos esa instrucción que tienen allí en la parte derecha de nuestra variable anónima, vean que tenemos allí una consulta donde se nos usa la función padre y se nos pregunta que si Juan es padre de alguien o de cualquiera, que es lo mismo. En este caso, la variable anónima nos permite tomar cualquier valor y ya simplemente al aparecer allí no nos va a dar los nombres de las personas que son hijas de Juan, como lo haría una variable normal, sino que simplemente nos va a decir true o false, verdadero o falso, dependiendo si detecta alguna ocurrencia del evento que estamos analizando. No va a imprimir el contenido de la variable entonces. Por último, en cuanto a las variables, debemos estar conscientes de que su ámbito es la cláusula que las contiene. Esto quiere decir que son de tipo local. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar la misma variable
en varias ubicaciones sin ningún problema para su manipulación. Generalmente utilizamos nombres comunes para poder evitarnos confusiones a nosotros mismos.